Muy buenas tardes para todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Yasmín García. Soy la docente que les voy a estar acompañando durante este semestre en el curso de cálculo en varias variables. Les informo que estamos en, pues, esta reunión va a estar grabada, al igual que todos los encuentros de las clases que vamos a tener, que son martes y jueves de 6. Comenzamos a las 6 de la tarde. Intentemos ser muy puntual a la hora de conectarnos. Entonces, como les decía, recuerden que todos van a estar siendo grabados y todos estos encuentros también se les va a compartir la grabación para cada uno de ellos. Les voy a compartir por acá la pantalla. Entonces, vamos a trabajar en el curso de cálculo en varias variables. Acá les recuerdo mi nombre, es Yasmín García. Y también les voy a compartir el correo, que es Yasmín con J y con Z. Bueno, en realidad es Jazmín García 6391 @correo ITM. .edu.com. Respecto al correo, chicos, parte de estos encuentros que vamos a tener virtuales, ese es nuestro medio de comunicación. Entonces, por ahí le escribí por medio de Teams a algunas personas que cuando les hice la invitación me rebotó. Me rebotó porque me indican que tienen el correo muy lleno. Por favor, esas personas borren algunos correos muy viejos o correos que tengan documentos muy grandes, descarguen el documento y borren el correo porque no les están entrando los correos que les están enviando. Y como les digo, esa es nuestro principal medio de comunicación. Por allí ahorita les voy a enviar una información, les estoy comunicando y recordando pues la evaluación que vamos a tener. Entonces, para que estén muy pendientes de eso. El micro en el A team. ver, vengan chicos, que alguien tiene por aquí el micrófono activado. Ah, ya, cero el micrófono. Intentemos, chicos, como estas clases van a quedar grabadas, apagar el micrófono. Sin embargo, si ustedes van a hacer alguna pregunta, me pueden interrumpir en cualquier momento. Ahí prenden el micrófono, porque muchas veces cuando me escriben en el chat, por ejemplo, aquí en Teams, no alcanzo a leerlo, inmediatamente lo escriben. O cuando levantan la manito, en algunos casos, tampoco se alcanza. Pero alcanzo a ver a tiempo que está levantando la mano, entonces ahí mejor cuando tengan alguna duda me pueden interrumpir en cualquier momento. Entonces, como les estaba diciendo, muy pendientes de ese correo, que por ahí es donde nos vamos a estar comunicando, aparte de estos encuentros que les voy a estar repitiendo muchas cosas, por ejemplo, la fecha de las evaluaciones, aunque ahorita lo vamos a ver en el compromiso, pero sí estar muy pendiente de estos encuentros y del correo. Vamos a comenzar antes de hablar del curso de cálculo. Vamos a ver algunas indicaciones que nos dan desde la facultad de cómo se va a desarrollar este curso. Este curso, las clases son de forma virtual. Sin embargo, las evaluaciones vamos a tener 4 parciales que van a ser presenciales y vamos a tener el seguimiento que va a ser en 2 quizzes
Esas sí se van a desarrollar de forma virtual por medio de una plataforma. Esa plataforma está en construcción, probablemente la próxima semana me la entreguen, entonces ya también les voy a estar informando sobre eso, pero aquí muy importante, ¿cómo va a ser esa evaluación? Como les estaba diciendo, tenemos 4 parciales del 20% cada uno. Ahí está también el examen final y esos parciales se van a realizar de forma presencial. Ahorita en el compromiso académico ya están estipuladas las fechas, ahorita lo compartimos y lo socializamos por acá, pero aparte de las fechas, ¿dónde se va a presentar? Va a ser presencial en la sede de Fraternidad. Los días sábados a las 2 de la tarde, de 2 a 4 de la tarde. Bien, y aparte, entonces vamos a tener 2 quizzes, el del seguimiento. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Si de Sí. pronto tenemos materias matriculadas también los sábados a esa hora, de pronto ahí podríamos organizar en qué momento poder hacerlo. Bueno, en este caso sí va a ser muy enfática porque nos lo dijeron desde la reunión que tuvimos y es que con esos exámenes presenciales, chicos, la única forma de que nosotros vamos a tener para solicitar un supletorio es con las descritas en el reglamento estudiantil, que es que estamos enfermos o se nos presenta alguna calamidad, pues de forma inmediata en esa fecha. Si tú tienes ese inconveniente, sí, debes ir a tu facultad, es escribirles o si te queda más fácil ir y expresar que tienes de pronto una materia en ese horario y ya ellos te indican si programamos los supletorios o debes tomar otro curso porque el supletorio en ese caso no va a ser viable. ¿Sí? Entonces, eso sí te Listo, recomiendo profe. que lo hagas esta semana, ¿cierto? Para que ellos ya organicen eso con mucho tiempo de anticipación, porque ustedes le hayan la solicitud, ellos lo responden y ya me informan a mí. Entonces, para que no sea que llegue el momento ya del primer parcial y no tengamos respuesta todavía sobre eso. También, chicos, esto aplica para los que trabajan. Si ustedes trabajan los sábados en este horario o creen que se va a presentar algún inconveniente de viajes en las fechas que tenemos establecidas, lo mismo, ¿cierto? Deben ir a la facultad para hacer el ajuste. Eso lo hacen no en ciencias básicas, sino con la secretaría del programa académico en el que ustedes están matriculados, ¿cierto? Entonces vayan, como les reitero que vayan esta semana. Presenten eso, ya les voy a dar las fechas y si tienen algún inconveniente, ya ellos son los que me habilitan para hacerles el supletorio. Profe, yo tengo otra pregunta. Listo, profe, muchas gracias. Claro, con gusto, cuéntame. Lo que pasa es que yo tengo otra materia también en alternancia que es métodos numéricos. Ujú. Entonces, existe la opción de que las dos materias se crucen en los horarios de evaluación. No sabría responderte, eso ya es muy particular porque, bueno, nosotros desde el programa nos dicen más o menos las fechas en las que deben de estar el examen. Si todos van a ser sábados, eso sí, ya el profesor es el que decide la sede y el horario.
Entonces, si de pronto el profesor, por ejemplo, tenemos el mismo sábado y te dio de 2 a 4, tienes que hacer lo mismo. Ir a la facultad del programa donde estás matriculado y presentarles pues esa situación ya para que ellos nos habiliten en caso de que debamos hacer un supletorio. Yo ya les voy a dar las fechas para que ustedes las tengan ahí para comparar. Muy bien, chicos. Entonces, del seguimiento tenemos un 10% cada uno, que sería el otro 20%. Bueno, pongámosle aquí que son 2 de seguimiento, 2 quizzes. Esos van a ser virtuales por medio de la plataforma. Más adelante, entonces les muestro la plataforma. Cuando ya la tengamos organizada y ustedes estén matriculados ahí, les muestro la plataforma y cómo trabajamos en ella. Hola, buenas noches, profe. ¿Cómo está? Buenas noches, muy bien usted. Profe, ese horario del sábado a las 4 no se puede ser o más temprano o más tarde, o no hay otra forma de cambiar ese lapso de hora. No, chicos, porque, por Porque ejemplo, yo tengo, sí, cuéntame. tenía entendido que el horario de vistas de esta clase es de 6 a 8, ¿cierto? Los martes. Entonces suponía que los exámenes también iban a ser ese lapso de hora. No, Los bueno, martes, porque cuando uno matricula no dice nada de eso. Esa parte no la exacto, dice. listo, sí. Voy a hacer esa sugerencia, pues, para ciencias exactas, porque sí, yo soy consciente que cuando ustedes matriculan, esa parte no la dice, pero eso pasa con los cursos alternantes, que son los que tenemos las clases virtuales y esos exámenes presenciales. Los exámenes presenciales son los días sábados, siempre. O sea, en el horario de clase no tenemos esos exámenes. Estos son el horario de los sábados. Ya tenemos opción, pues teníamos opción de 6 de la mañana o 2, esas dos, o 6 de la mañana o 2 de la tarde. Para este curso se definió que va a ser en sede fraternidad los sábados de 2 a 4. Son 2 horitas los sábados ya que les voy a mostrar la fecha. Entonces, si te queda difícil en esto, sí es mejor, como todavía estamos en ajustes, que busques de pronto un curso presencial que se te acomode o, depende del inconveniente que tengas, tú ya lo expresas de nuevo en la facultad, en tu programa académico y se buscará pues alguna solución para ese. Pero sí, en estos cursos alternantes, los exámenes son sábados. Profe, pero yo ahí tengo como una observación, o sea, yo sé que hacen esos cursos virtuales por facilitar como la flexibilidad también del estudiante y todo, ¿cierto? Sí. Pero entonces nos dan la flexibilidad de ver la clase virtual, pero entonces no nos dan la flexibilidad del parcial, donde entonces uno coge 2 materias virtuales y a los 2 profesores les da por hacerle el mismo horario, entonces jodido nosotros. No. No tiene sentido entonces esta modalidad Mm, virtual alternancia porque para el parcial nos están bloqueando. exacto. Entonces, ahí lo que les digo, chicos, es, si usted se le está presentando ese inconveniente que se le están cruzando dos parciales de estos cursos, pues, cursos alternantes que tomaron, tiene la posibilidad de presentar un supletorio, pero yo no te puedo hacer el supletorio solo si tú me dices, profe, es que mira, el otro profe también lo definió en ese momento. ¿Qué deberías hacer en ese caso? Vas a la facultad, ellos verifican que tienes ese inconveniente y me habilitan a mí que te haga el supletorio, ¿cierto? No es como que "Ay, te tocó en ese horario, entonces te va a tocar cancelar una de las dos", no, los vas a poder presentar en otro horario, siempre y cuando la facultad me dé la aval. Ok, profe, o sea, yo entiendo que usted se está basando en las reglas internas del ITM, ¿cierto? Sí, Pero total. como docente, creo que tiene la facilidad de esa forma. Y no es tan fácil uno ir a la facultad, cambiar la materia, o buscar un suplatorio,
anyway, lo que sea, no es tan fácil como se pinta. O sea, yo, por lo menos en mi caso, cogí esta materia en ese horario porque supuse que los exámenes presenciales eran en el mismo lapso de tiempo. Entonces, ahora yo ir a la facultad a que me buscar un grupo otro grupo no es tan fácil. Probablemente casi que el 100% ya está lleno. O sea, básicamente toca cancelar en otro semestre. Bueno, chicos, Pero Dios yo mío, lo entiendo perfectamente. No sé si ustedes les enviaron el correo una información antes de cómo eran estos cursos alternantes, em, pero no está solo la opción de cancelar, chicos. O sea, yo no estoy diciendo que van a ir a la facultad y les van a decir cancelen o tomen otra materia. No, ya depende el problema o el inconveniente que ustedes tengan. Ellos me van a habilitar a mí para presentar el supletorio o no. Ya si se presenta, entonces ellos me dicen, ah, profe, sí, tienes todo el aval para organizar el supletorio. Ya contigo define un horario en la sede de fraternidad que nos quede fácil a los dos ir en ese horario y te evalúo. Lo que estoy diciendo es que no lo puedo hacer directamente yo si ellos no me dan el aval. ¿Sí me hago entender en esa parte? Sí, lo profe, otra entiendo pregunta. perfectamente, Cuéntame. profe. Profe, ¿no hacen como alguna, digamos, en el momento en que están revisando esas evaluaciones, de que las personas o, digamos, los grupos que tienen alternancia no se crucen por si de pronto existe? Perdón, no te escuché muy claro la última parte. Bueno, si quieres me copias la pregunta aquí en el chat o me vuelves a comentar que se organicen las evaluaciones, chicos, para que no se crucen. Es complejo, ¿cierto? Es complejo porque somos muchos estudiantes y pueden haber unos que tengan dos materias en estas de cursos alternantes y de pronto se les va a cruzar. Yo les voy a dar ya las fechas para que ustedes empiecen a mirar con los otros cursos si se les cruzan y ya ustedes entonces se acercan y buscan pues el aval. Y desde la facultad ya ellos se comunican conmigo y me cuentan entonces si estás habilitado para presentar un supletorio. Bueno, chicos, continuando por acá. Entonces tenemos de esos parciales 20% cada uno, sábados de 2 a 4, presencial en la sede de fraternidad. El aula se las voy a ir confirmando cuando estemos cerquita para presentar el parcial. Tenemos dos quizzes de seguimiento del 10% cada uno. Estos van a ser virtuales por una plataforma. Cuando estén matriculados se las enseño y van a ser los días sábados. Con respecto a estos seguimientos, es algo muy corto, ¿cierto? Es un quiz, como se hace en la presencialidad, dura 1 hora y este se abre a las 6 de la mañana y se cierra a las 11 de la noche. Tiene una duración de 1 hora. Y entonces eso significa que tú vas a tener todo este lapso de tiempo para sacar una horita y presentar el quiz de allí en la plataforma. Entonces, digamos, yo tengo libre en la tarde, digamos que a las 2. Entonces, sé que a las 2 voy a abrir el cuestionario y tengo 1 hora para resolverlo. Apenas pasa 1 hora, si de pronto no han terminado, lo que ustedes han hecho se guarda automáticamente. Se guarda automáticamente. Entonces, de pronto pasó la hora y, profe, se me cerró. No se preocupen, lo que ustedes hicieron queda ahí guardado en la plataforma
y como les digo, es solamente una horita, tienen ese lazo de tiempo. En el compromiso también allí están las fechas estipuladas. Y yo también les estoy recordando mucho por acá, todas esas actividades para que estemos muy conectados. Con respecto a esto, algo importante, chicos, y es que se cierra a las 11 de la noche. Si son las 10, si usted de pronto se le pasó y abrió el cuestionario a las 10:30, solamente vas a tener media hora para resolverlo, ¿cierto? Porque a las 11 se cierra para todos. Entonces, si son virtuales, para que lo tengamos ahí muy presentes. Otro asunto con que también vamos a trabajar es con la asistencia, chicos. La asistencia, chicos, te toma igual que si estuviéramos en un curso presencial. En cada una de las clases, aquí me guarda cuánto tiempo ustedes estuvieron en las clases y pues si ingresaron o no, ¿cierto? Entonces yo de aquí saco toda la información. Ese sería como el llamado de asistencia. Profe, Cuéntame. yo tengo pues, como una inquietud, siendo que en este momento tengo como el bloqueo en el correo. Entonces, pues yo Sí. ahorita estoy ingresando como invitado. Entonces, pues, es para ver si de pronto le dejo el nombre por ahí o algo mientras me solucionan, porque no sé, ese correo no me lo quieren desbloquear desde como hace un mes. Bueno, eso sí es importante, sí, chicos. Por favor, escríbanlo en el chat, que yo después consulto el chat y lo miro por ahí. Pero sí, los que estén ingresando desde otro correo, por favor, escríbanme en el chat, nombre completo, para que me quede ahí guardado, porque si no, sí, no voy a saber quién eres y te va a poner la falta en la asistencia. Ah, listo, ¿Ok? profe, muchas gracias. Perfecto. Entonces, chicos, la asistencia se toma en cada clase y si, por ejemplo, ustedes solamente estuvieron media hora en la clase, ahí tendríamos una horita solamente de asistencia. Cuando llegamos la asistencia por clase son 2 horas, entonces ahí tendrías 2 faltas de asistencia. Y recuerden que el permitido es faltar a 6 clases. Que 6 clases es demasiado, es prácticamente un mes. Después de esas 6 clases, si se tiene alguna falta de asistencia, se cancela la materia. Y no solamente es que se les va a cancelar la materia en el sistema, sino que la materia aparece ahí, te afecta el promedio porque te va a quedar en cero. Entonces la idea es que seamos muy juiciosos con eso. Si se presentó algún inconveniente, que ustedes no pudieron asistir en la clase, entonces me cuentan. Profe, yo también ingresé como invitante, entonces también apunto mi nombre en el chat. Por favor, Ok. créanme alguien el nombre en el chat. Pero bueno, chicos, veo que por aquí hay varias dudas. Algunos me tienen levantada la mano, ya les voy a dar. Voy a leer por aquí primero el chat. Sí, chicos. Respecto al horario, sí voy a ser muy enfática. Desde Ciencias Exactas se definió así. Los exámenes van a ser los sábados de forma presencial. Entonces, sí, si ustedes tienen algún inconveniente con esa parte, comuníquense lo más rápido que puedan con ellos. Si se comunican por ahí, si ustedes van a enviar una carta, la pueden enviar al correo de ellos y adjunten también el correo de ciencias básicas. Ahorita se los voy a poner en el correo, un correo que les voy a enviar con varias información para que desde ciencias básicas también conozcan eso, ¿cierto? Pero no escriban solo a ciencias básicas porque ellos no les van a responder. Tienen que responder desde el programa en el que ustedes están. Pero chicos, si vamos a enviar el correo, hay que saberlo enviar porque ya han hecho énfasis en varias plataformas del ITM de que por algo son esas las clases virtuales, así sincrónicas, porque nos van Yo, a por responder ejemplo, con lo la duda, mismo. muchachos, por ejemplo, profe, yo lo que quería preguntar era si, por ejemplo, es decir, yo comprendo de que yo cuando inscribí esta materia, yo sabía que las evaluaciones eran los sábados, no tengo ningún Ujú. inconveniente. Sin embargo, tengo la duda de si yo, por ejemplo, tengo métodos numéricos, o digámoslo en este caso, tengo cálculo en varias variables y estadística inferencial, que la tenga, digámoslo,
de esta manera, pues como la tengo, que es alternante. No, desde ciencias básicas no hacen como una planeación para que los grupos no crucen las evaluaciones. Por ejemplo, de que en ese mismo horario, a las 2 de la tarde, no tenga la evaluación de estadística y no tenga la evaluación de cálculo en varias variables. Sí, chicos, yo entiendo esa parte, pero no, es algo muy complejo porque somos muchos. Somos muchos los que estamos acá. Sin embargo, si te cruzan, ahí sí tienes la opción de presentar un supletorio. Ya te habilitan desde allá, que presentes el supletorio y nosotros definimos otra fecha, ¿cierto? Pero como en ese caso específico. ¿Listo? Sí, profe, porque yo también tengo la misma. Tengo otra clase, también los que dan los parciales los sábados y también se me cruzarían parciales iguales, tanto el suyo como el de otras dos materias. Es que tienes bastantes, sí, chicos. Sí, eso. Yo ya les voy a dar las fechas para que ustedes las escriban ahí. Esas fechas no van a cambiar, son las que están estipuladas. Entonces ustedes hacen la gestión con su programa y no se preocupen en ese caso, se puede presentar un supletorio. Ok, Bueno, listo, profe. con gusto. Entonces estamos con la asistencia. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, pues no. Ya vamos a ver el compromiso académico. Por ahí ya el 10% restante, o sea, son dos quizzes del 10%. Sí, exactamente. Tenemos ya el 100%. Aquí sería un 20% de ese seguimiento. Listo. Entonces vamos a hacer por acá la socialización del compromiso académico. Nuestro grupo es el grupo 107, para que lo tengan muy presente. Tenemos la competencia. Nuestro objetivo principal en el curso es aprender a resolver problemas. Acá lo dicen problemas complejos, porque saben que ya este es el último curso de cálculo que vemos donde la carrera, utilizando todos los conceptos previos que ustedes conocen y los que vamos a adquirir acá durante este curso. ¿Qué es muy importante, chicos, para este curso? Es cálculo en varias variables. Vamos a trabajar con derivadas e integrales de funciones de varias variables. Ustedes ya no han trabajado con funciones de una sola variable y aquí lo que vamos a hacer es generalizar. El proceso es similar y por eso es muy importante que ustedes tengan esos conocimientos fresquitos. Si de pronto vieron los cursos de cálculo hace mucho tiempo, ¿qué tenemos que volver a repasar? ¿Cómo derivar? Las principales reglas de derivación, ¿cuáles utilizamos mucho? Regla de la cadena, regla de la multiplicación. La de la división no tanto, pero la de la cadena de la multiplicación tiene que estar muy clara, que las vamos a utilizar bastante. Derivadas de funciones trigonométricas y de las otras funciones como logaritmos, exponenciales, nos aparece mucho por acá. Y en el tema de integración, integrar algunas funciones básicas, conocer esos métodos de integración, en particular el método de sustitución. Ese también lo utilizamos muchos. Yo sé que vieron otras técnicas de integración, que integrar por partes, que por fracciones parciales, pero acá no lo vamos a usar tanto. Pero la de sustitución y las integrales de funciones básicas, sí tener esas reglas muy, muy claras. Entonces, esa es nuestra competencia y ahora sí, lo que nos está causando polémica, chicos, las fechas de las evaluaciones. Tenemos nuestra primera prueba escrita. Acá los temas que se van a evaluar es de la clase 1 hasta la 7. Y acá tenemos la fecha. Este primer parcial tiene un valor del 20%, como todos los parciales, y la fecha. La primera fecha es el 5 de septiembre, que nos cae este primer sábado. Este primer sábado de septiembre va a ser el primer parcial. Después de allí, tenemos una evaluación corta, que es el primer seguimiento. Tiene un valor del 10% y es el sábado 19 de septiembre. Aquí efectivamente cae un sábado 19 de septiembre, que se lo vamos a desarrollar virtual.
La tercera fecha, sábado 3 de octubre, es otro parcial. Otra evaluación corta para el 24 de octubre. Y tenemos los últimos dos parciales. Uno va a ser el 7 de noviembre y otro el 21 de noviembre. Entonces, ya sabemos el horario de esos parciales presenciales. Miren bien las fechas. Si se les cruzan con alguna otra materia, entonces ya saben el proceso que debemos hacer. ¿Alguna duda, chicos, respecto a las fechas que hemos dado y a esta evaluación? Profe, tengo una pregunta. La del 24 de octubre, que es un 10%, es virtual. Sí, exacto. Estos dos de seguimiento son virtuales. Las que valen el 10% son virtuales a través de una plataforma. Entonces, quedo muy pendiente. Si ustedes envían, por ejemplo, un correo haciendo como la solicitud de suplitorio, pueden adjuntar en el correo a Ciencias Básicas y también, por favor, adjúntenme a mí para yo tener presente que ustedes han hecho esa solicitud y también ir a preguntar entonces qué respuestas nos van a dar. Porque estoy en la universidad, a ver si de pronto puedo agilizar un poquito en ese trámite, ¿cierto? Pero eso depende mucho de ellos, chicos. Listo, pero es como para conocer de pronto las dificultades que ustedes tienen. Cuéntame. Profe, buenas tardes para todos. Buenas tardes. Profe, pues principalmente yo no sabía, es más, creo que he tenido solo una clase en alternancia y como le comentaba, bueno, como escribía mi compañero en el chat, efectivamente pues no me había tocado esta particularidad que el examen sea pues para un sábado, o sea, otro día diferente al de las clases. Sí. Tengo dos preguntas a partir de eso. Claro. Teniendo en cuenta que vamos a tener disponibilidad para venir un sábado, para venir a hacer esa evaluación, esa clase entonces durante esa semana se va a dar una sola clase en esa semana antes del examen. Se lo pregunto porque, por ejemplo, a mí personalmente me toca negociar el tiempo con mi trabajo, porque el tema mío es el trabajo. Ok, Entonces, entiendo. me tocaría negociar esos espacios. Ya tengo las fechas, voy a mirar qué puedo hacer para no tener que mover esta clase, pero sin embargo sí me toca hacer como negociación de tiempo con mi trabajo. Muchas gracias por recordármelo. Sí, chicos, como vamos a tener, digamos que un encuentro de más, esa semana en la que se presenta el parcial, los jueves no tenemos clase. Esas horitas del jueves no se van a dictar. Ya las horas del parcial se compensan ahí los sábados. Entonces, sí, cada semana antes de que vamos a presentar el parcial, ese jueves no va a haber clase. Listo, profe, mil gracias. Listo, gracias a ti por recordarme. Muy bien, chicos. Entonces, aquí tenemos unas condiciones para el desarrollo del curso. Entonces, tenemos que en cada una de nuestras sesiones virtuales, yo les voy a brindar, funciona como una clase normal. Piensen que estamos en el aula, que se necesita, chicos, mucha disciplina. Mucha disciplina de parte de ustedes, porque no es fácil. Ya estamos terminando el día, es muy fácil distraernos con otras cosas. Tenemos de pronto el celular, algunas distracciones en donde ustedes se presentan, pues, donde ustedes están escuchando la clase. Entonces, sí es algo de mucha disciplina. La clase se dicta normal. Yo aquí les doy ejercicios, teoría, explicación de todo, pero también se necesita que ustedes le dediquen tiempo aparte, no solamente estar muy conscientes durante la clase, sino que hay que practicar mucho, hacer muchos ejercicios. Yo les voy a enviar un taller, ese taller pues es en base a los ejercicios que tenemos en los textos guías que ahorita se los comparto. Y es para que se guíen de ahí. La idea es primero hagan ejercicios del taller, entiendan los ejercicios que hacemos en clase y, perdón, primero hagan los ejercicios del libro, los primeros del libro, entiendan lo que nosotros hacemos en clase y ahí sí se van a ir al taller. Porque de pronto los del taller son ejercicios que tienen un poco más de nivel, entonces si usted se va directamente al taller, usted dice, ay, eso está difícil, pero no, es porque tenemos que tener los conceptos muy claros antes de resolver los ejercicios que yo les voy a enviar. Y con toda seguridad,
Si ustedes hacen el taller a conciencia, el parcial lo van a resolver también. Les va a ir muy bien en el parcial, ¿cierto? No significa que van a caer exactamente los mismos ejercicios, pero sí con ese taller estoy buscando que ustedes adquieran esos conocimientos que vamos a evaluar allí. Entonces, muy juiciosos con eso. Les voy a enviar ese taller al correo, muy juiciosos con el tiempo de estudio y lo que debemos dedicarle al curso. En estos encuentros normalmente no me tomo las 2 horas, a veces horita y media, horita y 40, porque aquí rinde bastante. Y entonces en ese tiempo que nos queda sería como un espacio para resolver dudas. Si hay un tema de la clase que no le quedó tan claro o de las clases anteriores que no le quedó tan claro, mira, profe, ¿puedo volver a repetir un poquito de este tema que no lo comprendí muy bien? Si quieren ejercicios de eso, los hacemos, los del taller también. La idea es que primero ustedes sí intenten resolverlos y ya yo vengo y los resuelvo acá, porque esa es la habilidad que ustedes tienen que tener, la que tienen que practicar bastante, porque ustedes me ven resolver el ejercicio y, ay, sí, profesor, está súper fácil, pero cuando uno ahí se enfrenta al ejercicio, es que realmente sabe si lo comprendió o no. ¿Cierto? Entonces, también tenemos como ese espacio extra para resolver las dudas. El registro de las faltas de asistencia, como les contaba, es las que se especifica en el artículo 57 del reglamento estudiantil, que es igual de las presenciales. Tenemos los 4 parciales del 20%, los seguimientos del 10%. Para los exámenes supletorios, el aval que yo les puedo dar para presentar un examen supletorio es por las causas que están en el reglamento estudiantil, que es una enfermedad. Cuando tenemos una enfermedad, debemos presentar la incapacidad. Primero, ustedes lo envían para que les den el aval desde salud y cuando les den el aval desde salud, me lo envían a mí. No me envíen solamente la incapacidad, porque ahí, chicos, no lo puedo hacer directamente. Que si me envían solo la incapacidad, me toca responderle que lo envíen desde salud. Pueden adjuntar y ponerme ahí en el correo también. Y cuando salud le responda, yo ya tengo ahí la respuesta directamente y solicitamos entonces el supletorio. No se permite la repetición de alguna prueba evaluativa, salvo pues los casos que están allí estipulados. Con el uso de los celulares, pues en los exámenes ustedes saben que no está permitido. Yo se los recuerdo ese día. Está permitido el uso de calculadoras y es muy importante. También se los voy a estar recordando porque la vamos a necesitar mucho. Aquí trabajamos mucho con funciones trigonométricas, calcular las funciones de algunos ángulos. Entonces la calculadora en los parciales, fundamental. Tenemos el 60% evaluado, lo debemos de tener el 1 de noviembre. El 40% debe estar en esta fecha. Muy importante, chicos. Ustedes tienen la opción de cancelar el curso hasta el 22 de noviembre. Para el 22 de noviembre ya tendremos el 80% evaluado. Entonces, la idea es que lleguemos hasta allá, ¿cierto? Ya solamente faltaría un parcial, entonces depende del promedio que ustedes lleven de la materia, decidir en esa fecha. No los estoy invitando a cancelar, solo recordarle esa opción que tenemos por ahí y lo ponemos tan tarde, chicos, para que ustedes realmente se pongan las pilas. Hay algunos que de pronto empezamos flojitos, nos damos cuenta que vamos mal y al final repuntamos. Y eso puede pasar, pero la invitación también es a que empecemos los temas muy bien desde el principio porque este curso es autocontenido, o sea, lo que vamos a ver aquí en el inicio del curso lo vamos a estar necesitando en el resto de los temas. Entonces, digamos, "Ay, el primer parcial no lo estudié tanto. Si quiero preparar el segundo parcial bien, tengo que devolverme y estudiar los temas del primero, entonces va a ser mucho más trabajo. La invitación es hacerlo muy bien desde el principio. Las habilitaciones son unos exámenes en caso de que ustedes pierdan la materia y la nota que obtengan sea entre 2 y 2,9, tienen derecho a presentar la habilitación. La habilitación ya se hace desde el Departamento de Ciencias. Este semestre vuelven a las pruebas escritas, va a ser de pronto como el semestre pasado que fue a través de la plataforma, volvemos a las pruebas escritas y esa ya la hace
la hacen desde educación, ese tienen que realizar un pago, ya cuando estemos por allá. De pronto, si alguien la desea presentar, les doy pues, más información. Para este curso, chicos, no tenemos examen institucional. Las únicas evaluaciones son las que aparecen acá en nuestro compromiso académico. Entonces, en este no hay esa opción de examen institucional. Y bueno, esta es la información que tenemos acá en el compromiso académico. ¿Alguna duda, chicos, con ello? No, profe, por acá todo claro. Perfecto. Profe, hola, Cuéntame. no, Hola. me gustaría saber, dado que lo que fueron los dos cálculos y matemáticas básicas la vi hace ratico, ¿cuáles serían los temas énfasis para esta materia? Se lo repitió ahora, pero no escuché muy bien, entonces no sé si puede ser un poco más precisa en los temas que uno tiene que retomar otra vez para que no lo aporree tan feo esta materia. Sí, claro. Te los voy a decir, que vas anotando por acá. Derivar, ¿cierto? Saber derivar funciones de una variable, conocer las derivadas de las funciones y de las reglas de derivación, la regla del producto y la regla de la cadena. Bien, y de integración necesitamos pues la integral de funciones y de técnicas de integración, integración por sustitución. Porque por partes no. No, chicos, esa no la utilizamos bastante, esa realmente no la utilizamos. Utilizamos mucho por sustitución, porque por partes pues, es un poquito más engorroso, ¿cierto? Y aquí el objetivo, pues eso ya ustedes lo deben aprender, aquí el objetivo, como vamos a ver conceptos y como la integración en varias variables, entonces esa no la utilizamos tanto. Ya hay otras cositas como por ejemplo hallar dominios de funciones, eso lo vamos a ver ahorita, que son conceptos que tenemos que tener por ahí, pero principalmente eso, saber derivar e integrar. Profe, Dame. una dudita, pero igual cuando vos haces los ejemplos de los ejercicios, pues, o de cada punto, si está incluido ahí el pasito de hacer una integración por sustitución o de hacer una derivada, igual vos lo realizás, no es como que lo omitas y digas, ah, eso ya ustedes lo deben saber, entonces no lo voy Sí. a... No, no, yo lo intento hacer, pero si en algún caso ustedes ven que hay algo que yo escribo y no nos queda tan claro de dónde salió, me interrumpen y dicen, profe, ¿me puede volver a explicar esa parte? Y ahí, pero en general intento hacerlo mucho. Resolver, bueno chicos, aquí utilizamos esta regla de derivación o que integramos de esta manera, pero de nuevo, si hay algo que no nos queda claro, no importa chicos que ustedes piensen que es algo muy simple, no importa, pregunten. La duda que ustedes tienen, otro compañero la puede tener y también me ayuda a identificar de pronto dónde hay que profundizar un poquito más. Entonces, interrúmpame lo que quieran las clases y verdad no es como un cliché, interrúmpame las veces que necesitan. Si no entienden, volvemos a explicar, buscamos otra manera. Para que nos quede muy claro, no se vayan con esas dudas si tenemos la posibilidad de responderlas acá. Listo, profe, mío, sepa. Y, profe, Mucho usted gusto. nos envía los temas donde están los porcentajes del examen, ¿cierto? Y la fecha, eso, no, nos los envía, ¿cierto? Sí, claro, chicos. Eh, Les voy a enviar, el correo se los voy a enviar mañana, ¿sí? Si quieren le toman un pantallazo de una vez a estas fechas, por favor. Voy a poner aquí este más pequeñito para que les salga la última fecha. Por favor, aquí. Si necesitan y ustedes creen que se les va a cruzar con otra materia, tómenlo en un pantallazo, porque mañana les voy a enviar la grabación y la grabación no sé si se me alcance a generar hoy. Entonces les voy a enviar en un correo la grabación, el PDF de la clase. Este compromiso se los voy a enviar ahí y también les voy a enviar pues algunos alineamientos de la materia para que lo tengan ahí en el correo claro. Listo. Profe, en esta materia vamos a tener grupo de team.
Si quieren la creamos, chicos, pero toda la comunicación la hago a través de el correo, porque ahí debe quedar como todo, pues evidencia de eso. Por eso es que principalmente utilizo el correo, porque me debe quedar evidencia de todo. Pero si quieren les creo un grupo en Teams, no hay problema. Profe, pues, es Cuéntame. porque en experiencia con otras materias, cuando se crea el Ujú. grupo de las grabaciones quedan ahí y adicional a eso el material también queda montado directamente en el grupo, entonces es como más fácil llegar al grupo de Teams que estar buscando en correos cuando envío el material. Es como una sugerencia. Listo. Listo. Entiendo esa parte. Voy a crear el grupo. Por ahí les voy a compartir, pero las grabaciones, chicos, desde Teams tenemos un inconveniente que como las clases son largas, no se guardan directamente ahí o quedan guardadas solamente una semana. Entonces esas grabaciones yo las subo a YouTube y les comparto el link. Entonces desde el link yo se las voy a estar compartiendo estos primeros días al correo y ya cuando tenga la plataforma ahí sí las van a poder encontrar organizaditas. Igual en YouTube hago la lista de reproducción y ahí les van a quedar pues la lista de todas las clases que vamos a ir teniendo listo. Muy bien. Bueno, chicos, recuerden que ustedes deben aceptar el compromiso académico y en este caso, para aceptarlo, vamos a hacer, va a ser por medio de un formulario. Les voy a mostrar el formulario. ¿Cómo les aparecería a ustedes? Ese formulario también se los voy a enviar en el correo. Es importante que lo llenen porque cada uno debe aceptar el compromiso académico. Entonces se les va a abrir este formulario. Pueden utilizar el correo de la universidad. Es lo ideal. De pronto para los que no lo tienen en este momento pueden utilizar un personal, pero los demás intenten utilizar ahí el correo de la universidad. Ponen el nombre completo, el número de cédula, el número del carnet. Aquí en esta pregunta, si se socializó el compromiso académico durante la clase, aquí ya lo acabamos de socializar, y si lo acepta, ¿cierto? Si acepta el compromiso académico, las fechas de las evaluaciones y los lineamientos que están en él. Esta, este formulario va a estar abierto hasta la otra semana. Entonces, yo les copio ahí la fecha hasta cuándo van a estar abiertos para que ustedes lo ingresen y ese sería pues, la aceptación del compromiso académico. Ah, profe, pero ese también nos lo compartes por correo o nos vas a compartir ese link por acá de una vez. Por el correo. Yo se las Listo, profe, comparto ahí muchas en el gracias. correo para que no nos quede como la información por ahí regada. En el correo les pongo el formulario de aceptación, la fecha que tenemos hasta cuándo llenar ese formulario para que ustedes lo completen, por favor. Muy bien, chicos. Buenas, entonces esa es la información general. Nos demoramos bastante, pero la idea es eso, que nos quede todo muy claro. Y respecto a las evaluaciones, chicos, sí, intenten resolver esto esta primera semana para que ustedes queden más tranquilos, ¿cierto? Respecto a cómo se van a desarrollar sus evaluaciones y también para que ellos alcancen a informarme a tiempo en caso de que necesitemos un supletorio. Entonces, vamos a empezar por acá con nuestro curso. Nuestro curso de cálculo en varias variables se va a dividir en tres ejes principales. Nuestro primer eje es la derivación de funciones en varias variables.
Tenemos además la integración de funciones en varias variables. Y la última parte que es un análisis vectorial. Para el análisis vectorial, que lo vamos a hacer para estas funciones de varias variables, es muy importante estos dos temas anteriores, la derivación y la integración. Entonces aquí vamos a integrar mucho en este análisis vectorial. Vamos a ver diferentes tipos de integrales que podemos trabajar con estas funciones. Y entonces, para la parte de análisis vectorial, esa integración de funciones de varias variables hay que tenerlos muy claros y sabemos que para integrar bien hay que saber derivar muy bien. Entonces, como les decía, este es un curso autocontenido, hay que tener muy claro lo inicial para entonces seguir pues con esos temas muy bien. De la bibliografía, tenemos nuestro texto guía, que es el cálculo trascendentes tempranas. De Denis Silva. Este es nuestro texto guía, sigue el mismo orden que nosotros vamos a tener en el curso. Yo les voy a enviar también el clase a clase en los archivos del microcurrículum. Entonces sigue el mismo orden, tiene ejercicios muy buenos. Miren los ejemplos que hacen ahí en el libro. Yo intento hacer algunos variados aquí en las clases. Y verdad que es un texto que es muy fácil de leer y nos va a ayudar a complementar lo que vemos acá. También tenemos otro texto. Profe, Cuéntame. ¿vos tenés versión virtual de ese texto? Sí, yo se los envío, chicos. Dios, muchas gracias, Con profe. gusto, con gusto. Y tenemos otro que es el cálculo en varias variables. De Stewart. Este sí no lo tengo virtual. No sé si será muy fácil de descargar por ahí. Intenten el de Stewart, pero que sea de varias variables, porque hay una versión de una sola variable, pero aquí tenemos de varias variables. También tiene ejercicios muy buenos. No sigue el mismo orden que nosotros llevamos en el curso, pero están todos los temas también allí y explica también de una forma muy sencilla y fácil de entender. Entonces esos dos son nuestros textos guías. No vemos mucho, la idea es que ustedes se apropien bien de los temas que vamos a trabajar y con estos dos es suficiente para que desarrollemos todos pues, los conocimientos que necesitamos. Ahora sí, chicos, vamos a empezar con nuestro curso. De nuevo es el cálculo de varias variables. ¿Y por qué es que nosotros queremos estudiar esto? ¿Y qué es lo que vamos a pretender hacer con este curso?
Pues en este curso se pretende generalizar lo que vimos en cálculo diferencial e integral. Y es que, ¿qué pasaba en estos cursos que vimos anteriores? Allí las funciones que trabajábamos dependían de una sola variable. Entonces, para recordar un poco, teníamos una función f que iba del conjunto de los números reales a el conjunto de los números reales. Y entonces esa función la podemos ver como una máquina. Lo que hacíamos es que yo le ingresaba cualquier valor que lo llamábamos x y por medio de la función nos devolvía otro valor que lo llamábamos y. O lo mismo que era decir que esto es igual a f de x. Entonces uno ingresa un valor y la función le devuelve otro valor. Sin embargo, ¿por qué es necesario ir a ver todos estos nuevos conceptos en las funciones de varias variables? Porque en la naturaleza las cantidades que nosotros queremos encontrar y lo que nos interesa depende de funciones de varias variables. Brian, no se le escucha. No, no estoy hablando. Estoy terminando aquí esta idea de escribirla. Entonces, sin embargo, en la naturaleza, las cantidades de interés dependen de varias variables. Por ejemplo, pensemos en una cantidad que nos interesa medir, la temperatura. Supongamos la temperatura de una ciudad o de un pueblo. ¿Qué necesitamos para medir la temperatura de algún lugar? O cambia la pregunta, ¿qué es lo que hace que diferentes ciudades varíe la temperatura? La humedad y la sensación térmica. Bien, está la humedad, la sensación térmica. Ahí estamos yendo un poquito más. Exacto, El una nivel del altura. mar. Exacto, principalmente cuando hablamos de nuestros pisos térmicos, lo hacemos desde la altura que se mide desde un punto de referencia, que es el nivel del mar. Entonces, la temperatura se mide a través de dos variables. Tienen muchas más, ¿cierto? Aquí para simplificarlo, como ustedes me dijeron, tenemos la humedad, entre otras varias variables, sin embargo, lo podemos medir como teniendo la altura
Y siempre que vemos alguna cantidad física, va a haber una variable que va a aparecer, que es el tiempo. O sea, siempre aparece en nuestras cantidades físicas. Entonces, tenemos que algo sencillo como la temperatura, para poder medirla necesitamos inicialmente dos variables. También, digamos, algo que nosotros sabemos calcular, volumen, por ejemplo. De alguna figura en el espacio. Por ejemplo, un cilindro circular recto. Los cilindros se definen a través de dos variables que van a ser, una de ellas va a ser el radio. ¿Y qué más puede variar ahí en esa figura? La altura. Muy bien, la altura que tiene el cilindro. Y esta es una fórmula que nosotros conocemos, el volumen va a ser igual a, es una función que depende de dos variables, del radio y la altura, y es igual a pi por r al cuadrado, que sería pi por el radio al cuadrado por h. Entonces, para poder calcular el volumen necesitamos dos variables, dos medidas, que son el radio y la altura. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tomar estas funciones de varias variables y estudiar principalmente derivadas e integrales con ellas y terminar con la parte del análisis vectorial. ¿Dónde vamos a trabajar? Vamos a trabajar en el espacio. Entonces vamos a recordar cómo son las coordenadas cartesianas en el espacio. Las coordenadas cartesianas nos permiten localizar cualquier punto mediante una terna ordenada. Entonces, como vamos a ubicar puntos en el espacio, que es el mundo donde nosotros vivimos, tenemos tres dimensiones. Cuando lo representamos con una terna ordenada, va a ser a través de tres números donde importa el orden de ellos. La primera coordenada siempre la llamamos X, la segunda Y la tercera Z. Esas tres coordenadas las vamos a representar en unos ejes coordenados. Esta terna ordenada representada en tres ejes coordenados. Los llamamos de igual manera el eje X, el eje Y y el eje Z. ¿Desde dónde vamos a empezar a medir y cuál es el punto de partida? El punto de partida es el origen. Que lo representamos con la letra O mayúscula. ¿Cuáles son las coordenadas del origen? 0, 0, 0. Muy bien.
aquí, como tenemos 3 coordenadas, va a ser el 0, 0, 0. Uno, en este curso, nuestro objetivo no va a ser graficar. Sin embargo, porque las gráficas se vuelven un poco complejas, ¿por qué? Porque nosotros trabajamos en el plano, esta hoja es un plano, y queremos representar cosas que están en el espacio, ¿cierto? Entonces, no vamos a dibujar, sin embargo, es importante saber cómo ubicarnos en estos 3 ejes coordenados, y también vamos a utilizar un programa que es GeoGebra. Ya nos va a representar estas superficies en el espacio, y conocer la gráfica nos va a ayudar a entender mejor la teoría. Entonces, para que nos apoyemos mucho de ello cuando estemos estudiando, intentemos utilizar mucho GeoGebra. Aquí durante las clases se los voy a mostrar bastante, que nos va a ayudar a entender todo lo que hacemos. Intentemos por acá y ustedes se van a encontrar algunas gráficas de estas en los textos. ¿Cómo representar un punto que está en el espacio? Si nos devolvemos por allá a geometría vectorial, que es desde primer semestre, decían que los ejes en el espacio, cuando los dibujamos en un plano, van a ser de la siguiente manera. Tenemos el eje X, que va a ser representado por acá de forma oblicua, como una diagonal. Por aquí vamos a tener el eje Y el eje Z, ese siempre lo representamos hacia arriba. Este es el eje X positivo, este es el eje Y positivo, y este va a ser nuestro eje Z positivo. Esas son nuestras 3 dimensiones del mundo donde nosotros vivimos. Podemos pensar en X y en Y, como el largo y el ancho. Y la Z es lo que nos va a dar la altura de ese punto. Si prolongamos estas líneas, tenemos entonces los ejes negativos. Entonces, por acá vendría el eje X negativo, por acá viene el eje Y negativo, y hacia abajo viene el eje Z negativo. Vamos a ubicar un punto cualquiera por acá en el espacio. Vamos a ubicar, por ejemplo, el punto P, que tiene coordenadas 2, -1 y 3. ¿Desde dónde vamos a empezar? Siempre desde el eje X, desde la primera coordenada. Entonces venimos al eje X, adoptamos alguna unidad, digamos, esta va a ser una unidad, todas las intentamos hacer iguales, por acá estaría la segunda unidad. Entonces ahora aquí tenemos el número 2 en el eje X. Ese va a ser nuestro punto de partida. Nos vamos a mover ahora, ya nos paramos acá en el 2 en el eje X. Ahora nos dice, nos vamos a mover una unidad, está negativo, entonces hacia la izquierda en el eje Y. Entonces estoy por aquí, me paro en el 2, y como el eje Y negativo viene acá hacia la izquierda, entonces me tengo que mover una unidad hacia ahí. Y finalmente nos vamos a mover en el eje Z. Aquí, este está positivo, eso dice que nos vamos a mover 3 unidades hacia arriba. Si estuviera negativo, nos movíamos hacia abajo. Entonces acá me paro aquí donde iba y cuento 3 unidades hacia arriba. 1, 2, 2, una unidad, 2 y 3. Y esta sería entonces la coordenada correspondiente a nuestro punto P. Eso es más para que recordemos cómo ubicamos, pues, los puntos en el espacio. Uno siempre empieza por el eje X, luego mira el eje Y, porque moverse en el eje Y es fácil. Si es negativo hacia la izquierda, si es positivo hacia la derecha. Y en el Z también, si es positivo hacia arriba, si es negativo hacia abajo. Entonces pongámoslo aquí como una nota. Siempre se empieza en X
Luego nos desplazamos las unidades correspondientes en el eje Y. Y finalizamos en el eje Z. Muy bien. Como les estaba diciendo, vamos a utilizar un programa que se llama GeoGebra 3D. Ese lo encuentran aquí directamente en la web. Vamos a ponerlo por acá. Ponemos eso. GeoGebra, aparecen muchos GeoGebras. Pongamos el 3D. Se nos abre entonces esta que tenemos acá. Y se les va a abrir esta interfaz que tenemos por acá. Desde aquí, en la tuerca, vamos a poder hacer, ver algunas propiedades, también trabajar con ella. Vamos a quitar este plano. Este plano lo vamos a estudiar mucho, quitémoslo. Entonces ustedes se vienen aquí a vista gráfica y se van acá a avanzado y ponemos acá, quitamos aquí. Donde decíamos mostrar plano, lo quitamos. Para que ahora sí veamos nuestros tres ejes. Entonces tenemos el eje X positivo, negativo, el eje Y positivo, por acá tenemos los negativos, hacia arriba tenemos el eje Z positivo y hacia abajo tenemos el eje Z negativo. Si queremos ubicar un punto que está acá en el espacio, simplemente vamos a poner las coordenadas, así, entre paréntesis. Entre paréntesis ponemos las coordenadas, ingresemos el mismo que teníamos allá, el punto 2, menos 1, 3. Entonces, por aquí nos muestra cómo es la ubicación de ese punto en el espacio. Profe, qué pena. ¿El plano apareció por defecto o le tuviste que dar algo para que apareciera? Pues Bueno, las tres coordenadas. bueno, Las tres ejes. los ejes coordenados aparecen siempre junto con el plano. Ese aparece por defecto. Si nosotros queremos quitar el plano para que la imagen pues ya nos quede más clara, entonces ahí simplemente vamos a la tuerquita, aquí vista gráfica, avanzado y aquí mostrar el plano. Por ejemplo, si yo lo doy aquí, vuelve y me muestra el plano, que ese es el plano XY. Después vamos a trabajar más con él. Y si queremos pues una vista más clara, lo quitamos de ahí. Le damos aquí y ya nos quita el plano. Pero los Ah, tres ya, ya, ya. ejes, Listo, los profe. tres ejes, un gusto. Los tres ejes siempre aparecen por defecto, ellos siempre aparecen ahí. Muy bien, entonces aquí es donde vamos a trabajar, en el espacio. Y eso es lo que de pronto hace que este curso se sienta un poquito más complejo porque las gráficas de funciones en el plano nosotros las podíamos hacer. Acá en el espacio, dibujar la gráfica se nos vuelve muy complejo. Entonces, para eso nos vamos a ir siempre para GeoGebra. Las gráficas más sencillas, aparte de los puntos, que es esto que tenemos acá, que podemos generar en el espacio, es una curva. Entonces vamos a definir lo que es una curva en el espacio. Supongamos que tenemos una partícula que se está moviendo en el espacio. Cuando esa partícula se está moviendo en el espacio, ella está dejando un rastro, podemos decir, el rastro que deja, pensemos por ejemplo en una mosquita. Tenemos por acá nuestros tres ejes, tenemos una mosquita volando
no sé dibujar una mosca, supongamos que es una mosca y las dos alitas, tenemos esa mosca volando y a medida que pasa el tiempo ella se está moviendo, entonces va a dejar una trayectoria y eso es lo que llamamos una curva, ¿cierto? Un dibujo de alguna partícula que se está moviendo allí en el espacio. Entonces, tenemos una partícula que se mueve en el espacio durante un intervalo de tiempo y podríamos visualizar las coordenadas de algunas funciones que están definidas en ese intervalo. Van a haber unas funciones que están definidas ahí. Una de esas funciones nos va a dar la coordenada x, en donde va a estar ubicada la partícula a través de la función f de t. Otra función nos va a dar la coordenada y. Llamemos esa función g de t y tenemos una última función que nos va a dar la coordenada z, por donde se está moviendo la partícula, llamémosla h de t. Estas tres funciones realmente es una función, cada una tiene una sola variable que es el tiempo. Y ese tiempo va a estar definido en algún intervalo. Si nosotros conocemos estas tres funciones y tenemos el intervalo de tiempo, podríamos saber cuál es el vector que tiene el vector de posición de la partícula en un espacio definido de ese tiempo. Entonces, por lo tanto, el vector de posición de la partícula que lo vamos a denotar de la siguiente forma. R de t va combinado con el tiempo y esto es lo que nos va a dar origen a una curva en el espacio. ¿Bien? Entonces al final
Lo que nos va a dar la posición que tiene la partícula es lo que llamamos una función de posición R de t, y va a ser igual a una función que cuando yo le ingreso un valor de t voy a tener un vector. ¿Cuáles serían las coordenadas de ese vector? Tomar t y venir a evaluarlo en cada una de las funciones. Entonces aquí nos quedaría la coordenada x, la coordenada y la coordenada z. Que esto va a ser el vector que se obtiene a partir de tomar la función f y evaluarla en t, la función g evaluarla en t y la función h y evaluarla en t. Pensemos, por ejemplo, cuando nosotros vamos a volar un dron. Cuando vamos a volar un dron, el tiempo siempre empieza desde cero. Si estamos contando el tiempo, no se puede tomar negativo. Entonces pensemos que el tiempo cero es cuando está en el piso. Apenas nosotros vamos dando instrucciones, eso es lo que va a hacer cuando les damos instrucciones. Podemos dar instrucciones que se mueva solamente hacia arriba, hacia la izquierda, la derecha, o unos movimientos combinados. Ese dron va a ir dejando una trayectoria en el espacio y eso es lo que llamamos una curva. Esa trayectoria, entonces, cuando evaluamos en un tiempo, nos va a dar resultado un vector que lo podemos expresar de esta forma, simplemente las tres coordenadas. Sin embargo, hay otra forma de expresar vectores a través de lo que llamamos los vectores coordenados. Vamos a recordar por acá cuáles son esos vectores coordenados. Entonces, supongamos que tenemos por aquí. El eje X, el eje Y y el eje Z. Los vectores coordenados son unos vectores. El primer vector coordenado, pongámoslo por acá, es el vector Y. Y es el vector que tiene coordenadas 1, 0, 0. El otro vector coordenado era el que llamamos el vector J, que lo vamos a representar acá en el eje Y. Y es el vector que tiene coordenadas 0, 0, 0, 1, 0. Y que en la posición Y tiene un 1 y en las demás tiene 0. Y por último, el vector coordenado J. Bueno, J y K. Ese es el que nos va a representar acá en el eje Z. Y tiene coordenadas 0, 0, 1. Esos vectores coordenados los utilizamos también para representar vector. Y es que un vector, posición, R de t, lo podemos escribir entonces como una función que depende de t, una función f, una función g y una función h. Esta es una forma de escribir un vector a través de las componentes y la otra forma es utilizando estos vectores coordenados. Y esta es una escritura que vemos mucho en los textos, que nos quedaría f en y más g en j más h en k. Profe, También. pregunta, entonces, esa ecuación de arriba sería la misma de abajo, es decir, ese f de t, t de t y h de t sería lo mismo de función de t del vector. Sí. Más g de t del vector j, más h de t del vector k. Exactamente. Ajá. La y siempre está representándonos en el eje X, la primera coordenada, la J en el eje Y, la segunda coordenada, y la K en el eje Z, la tercera coordenada del vector. Son escrituras que nos podemos encontrar
Y depende lo que estemos trabajando. Algunas veces lo vamos a trabajar de esta forma, otras veces va a ser más conveniente utilizando esos vectores coordenados y JK. Entonces, para que recordemos esa notación. Muchas gracias. Con mucho gusto. Esas funciones f, g y h son las funciones entonces que nos van a dar la posición que tiene nuestra partícula en algún momento dado. Por ejemplo, consideremos la siguiente función, sea r de t. La función vectorial t al cuadrado más 1 en i más t menos 1 en j más 1 sobre t en k. Supongamos que esta es la función posición. De una partícula en el intervalo y que es el intervalo 0 abierto, pongámosle t que varíe hasta 10. Este 10, si lo podemos incluir, pongámoslo por acá cerrado. Bien. ¿Cómo se obtiene la posición de nuestra partícula? Dándole un valor de t en este intervalo. ¿Por qué aquí el 0 va abierto? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo vengo y reemplazo el 0 acá, el 0 acá y Con los acá? límites. Avanza, pues. ¿Bien? En la posición K, si evaluamos t igual a 0, tenemos un problema porque tenemos una indeterminación, una Determina. división. Ujú, muy bien, una indeterminación y es que sabemos, esta es una de las reglas de oro, no podemos dividir por 0. Entonces, por eso aquí el 0 se toma como un valor abierto. Sin embargo, si tomamos cualquier otro valor en ese intervalo, pues vamos a poder encontrar la posición. Por ejemplo, ¿qué pasa si evaluamos esta función en el 1? ¿Cuánto nos daría la función evaluada en el 1? Entonces, si venimos y reemplazamos el 1 en esta primera función, nos quedaría 1 al cuadrado, que es 1 más 1, 2. Entonces nos quedaría el vector. Pero, y Muy uno. bien. 2 sí. 0 en J. Y uno en K. Muy bien. Y 1 en K. En los textos nos vamos a encontrar lo siguiente. Cuando la coordenada que está acompañando a alguno de los vectores es 0, normalmente no se pone ese vector. Y cuando es 1, simplemente se pone el vector director. Entonces, este vector lo podemos escribir como 2i más k. Cuando nos dan esta notación, nosotros siempre vamos a trabajar con vectores en el espacio. Entonces, saben que si no aparece alguno de los vectores directores, es porque la coordenada correspondiente es 0. Y si solamente aparece el vector director, es porque la coordenada correspondiente es 1. Si escribimos esto en la notación de vectores a través de las coordenadas, simplemente nos quedaría el vector 2, 0, 1. Bien. ¿Cómo sería la gráfica? Cuenta. Estaría mal decir de que ese número que acompaña al vector sea, digámoslo, como en una función, en un binomio o en una función, el coeficiente.
Sí, se llama como el coeficiente que está acompañando al vector. Ujú. Sería lo mismo entonces. Sí, Coeficiente de nada. exacto. Sí, es como el coeficiente que está ahí acompañando al vector director que tenemos ahí, el vector IJK. Bien, chicos. ¿Cómo sería la gráfica de esta función vectorial? La idea de hacer la gráfica es lo mismo que hacíamos con funciones de una variable. Uno le daba muchos valores a la función y empezaba a unir esa función a través de una curva. Para nosotros acá, por ejemplo, sería darle varios valores que estén en este intervalo y vemos que se nos va a generar la curva. Veámoslo en GeoGebra. ¿Cómo nos quedaría la gráfica de esta? Borremos por acá este punto. ¿Y cómo ingresamos para que nos hagan la gráfica de estas funciones? Entonces, la primera función era t al cuadrado más 1. Entonces vamos a poner paréntesis y vamos a poner t al cuadrado más 1. Coma. La segunda función era t menos 1, coma, la tercera función que era 1 sobre t. Por defecto acá, GeoGebra siempre nos grafica en este intervalo. Toma valores de t entre menos 10 y 10. Acá lo podemos modificar. Vamos a lo que nosotros consideramos que fue desde el 0, igual lo va a tomar abierto hasta el 10. Entonces esta sería la gráfica en el espacio. Intentemos aquí organizar los ejes como normalmente los vemos. Eso es lo que me parece más difícil aquí. Así. El eje X, el eje Y y el eje Z siempre hacia arriba. ¿Ya? Entonces esta sería la gráfica de esa curva cuando nosotros empezamos a darle diferentes valores en ese tiempo. Por ejemplo, ingresemos el 2, 0, 1. Miren que efectivamente ese punto va a pertenecer ahí, a la gráfica de la curva, porque es el que obtenemos cuando evaluamos t igual a 1. El punto 2, 0 y 1. Chicos, vamos a evaluar otro. Por ejemplo, ¿cuánto nos daría esta función si reemplazamos la t por 5? ¿Qué vector nos queda ahí? ¿Qué nos da si venimos a esta primera y reemplazamos la t por 5? 26. Muy bien. 26, 26 y 4J bien, 4J. y un quinto sería punto 1 dividido 5. 0.2, o también lo dejamos así en la forma de fracción. Muy bien. Y aquí pues este es el vector que tiene coordenadas 26,4, un quinto. ¿Cierto? Recuerden bien en esta notación de IJK que simplemente nos representa cuál es la coordenada que está en cada una de las posiciones. Y siempre va con X, J va con Y K va con Z. Vamos a ingresar también este punto. Tiene coordenadas 26,4, un quinto. Aquí GeoGebra, pues en los ejes todavía está muy pequeñito. Lo podemos, hagámoslo así, hasta que encontremos el punto. Aquí. Este es nuestro otro punto. Y vean que efectivamente va a pertenecer a la gráfica de nuestra curva, que es una función que llamamos una función de posición. Bueno, chicos, vamos a dejar hasta acá por hoy. Mañana
que esté la grabación, entonces al correo les voy a enviar todo, les voy a compartir también este PDF, clase a clase pues se los voy actualizando, voy a juntar en todo este mismo PDF, lo vamos a trabajar para que nos quede todo el tema del primer parcial. Entonces aquí les voy a ir complementando ese PDF y les comparto las notas. Bueno, chicas, entonces ya con esto terminamos. Si tienen alguna duda adicional, me la pueden hacer en este momento. Y bueno, feliz noche para los demás que descansen. Feliz Profe, noche, muchísimas gracias, profe. gracias. Chao, Gracias, profe. profe. Gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe, hasta Gracias. luego. Chao, que estén muy Hasta luego. bien. Hasta luego, feliz noche. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Chao, con gusto. Profe,